¿Qué tal? De nuevo nosotros vamos a introducir la unidad 2, el hecho educativo y su fundamento, para la asignatura de Filosofía de la Educación. El objetivo de la unidad 2 es comprender el fenómeno educativo desde sus bases psicobiológicas con la finalidad de establecer los principios y fundamentos antropológicos de la educación. En la lectura de Octavie Fulat, Filosofía de la Educación, Paideia, encontraremos más desarrollada esta visión, más desarrollado este tema, por lo que aquí estaremos introduciendo el subtema 2.1, que es evolución y educación, y 2.2, la insuficiencia de la condición humana o la biología abierta. Para Fulat, la educación tiene diversos significados. Desde su origen etimológico tiene diferentes acepciones, y para la filosofía contemporánea existen diferentes rasgos que dan las ciencias de la educación al sujeto un carácter de diverso. La educación como un hecho es una apreciación subjetiva, y la educación como un proceso es una descripción objetiva. Como ustedes pueden observar, la educación tiene dos grandes vertientes: su proceso, que puede ser descrito, puede ser señalado, medido, cuantificado, pero también tenemos su impacto, que es subjetivo y de orden cualitativo. La educación como un hecho educativo es entonces tanto un proceso de formación como un proceso de aprendizaje, condicionamiento, enseñanza, adiestramiento, entrenamiento, manipulación, adoctrinamiento. La educación pues viene a completar la insuficiencia que tiene la condición humana, dada por su carácter biológico. La educación parte de una biología que tiene cada sujeto en función de una herencia, de un rasgo tanto fisiológico como genealógico. La educación, con diferencias semánticas en su significado, aterriza su producto en la parte de la acción y en la parte de la sociedad. La educación como sistema, la educación como enseñanza de la conciencia o del buen actuar en el sujeto. Los diferentes significados en torno a la relación vida humana-realidad nos permiten integrar lo biológico, lo heredado, lo determinado, y al mismo tiempo la capacidad de libertad de actuar que tiene el sujeto. En ese sentido, la educación tiene formas educadoras, como son la cultura, las instituciones sociales y los instrumentos de mediación, las funciones educativas y las formas educandas, como es lo adquirido, lo heredado, lo autónomo. La educación tiene pues una estructura cultural que integra al sujeto desde su aspecto biogenético, desde su sistema bioquímico que hace trabajar su cerebro, desde su sistema neuropsíquico con la cultura. La cultura, sin ser una estructura netamente biológica, pasa a ser una parte importante de la biología abierta que tiene cada persona. Es aquí donde puede ser modificable la apertura hacia la realidad en cuanto a la acción del sujeto, considerando su finalidad, sus principios y sus funciones. El hecho educativo distingue
formas educacionales y formas educantes, es decir, la anatomía y la fisiología de la educación, el esqueleto y sus partes, sus funciones. La función de la educación contiene diversas definiciones, cómo funciona y cómo implica comprender los elementos biológicos y antropológicos, es decir, la relación sujeto, cultura, sociedad. El hecho educacional introduce un paradigma que tiene la habilidad de entender al otro desde la diversidad ontológica de los elementos cambiantes que configuran la conducta. Para este texto vamos a estudiar a Octavio Fulat en la página 19 a la 47 y estaremos desarrollando las actividades en función de este texto y de lo asignado en el producto integrador para la unidad 2. Por su atención, gracias.